Ya, Gordi. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Bueno, lo primero deciros que esta mancha que sale por aquí es mi perro, ¿vale? Yo grabo siempre en mi habitación, tengo 2 pisos en mi casa, pero hay tormenta, hay truenos y por más que... ¡Qué cariño! Sí, quédate quietecito. Y por más que abajo está mi marido, los niños, tenemos visita, todo, él tiene que estar conmigo. Cuando está asustado, tiene que estar conmigo. Así que nada, solamente deciros que si escucháis ruidos, tiqui, 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 son sus pasos, si escucháis truenos es la tormenta, y si lo veis por aquí, pues nada, hoy le tenemos que tener por aquí porque si no, pobrecito, le da mucha ansiedad. Hoy venimos a hablar del caso de Michelle Ross. Yo, sin nada más que agregar, Barbas, destripemos este caso. ¡Qué mi amor! Todo ocurre el fin de semana del 31 de mayo de 1986, en el Memorial Dale, en Silver Spring, Maryland. Ese día hacía mucho calor y Michelle Ross, de 6 años, le pidió permiso a su padre para jugar en una pequeña piscina que tenían en el jardín. Estaba pasando el fin de semana en casa de su padre, porque sus padres en ese momento estaban en un muy agresivo divorcio. Por lo tanto, la custodia de Michelle no la tenían ninguno de los dos. Hay que decir también que Michelle era hija única. Sus padres eran Didi y Clark Dorr. La madre de Michelle, Didi, quería tener la guardia y custodia total de Michelle y denunció a su exmarido alegando que era una amenaza para la niña porque la había maltratado. Evidentemente todo esto era mentira, era una estrategia de la madre para quitarle posibilidades al padre de conseguir la custodia. Volviendo al día de los hechos, mientras la niña estaba en la piscina, el padre de Michelle entra en casa para preparar la comida. Cuando termina, va a buscar a su hija y la niña no está, ha desaparecido. La busca por todas partes y cuando se da cuenta que no está en casa, va hasta la casa de los vecinos donde hay una amiguita de la niña, a la casa de la familia Clark. Y Michelle tenía la costumbre de ir sola hasta la casa de su amiga en busca de la niña, pero nunca había ido más allá de la casa de su amiguita. Así que Clark Dorr llama a la policía y avisa de la desaparición de su hija. Y les explica también que Michelle no era una niña que se alejase de casa o que tomara la decisión por voluntad propia de salir fuera de su entorno, que ni siquiera era una niña que se paraba a hablar con extraños. La policía llama a la madre de Michelle, a Didi Dorr, y esta mujer le dice a la policía que ella sabe lo que ha pasado con su hija, que ha sido su exmarido, que le ha hecho daño a la niña, porque en un momento de furia él le había amenazado con matar a la niña. Clark Dorr, ante estas acusaciones, le exige a la policía que le hagan una prueba del polígrafo, pero no se sabe muy bien por qué, no la pasa y se convierte así en el principal sospechoso de la desaparición de Michelle Dorr, de la desaparición de su propia hija. Para poder encontrar alguna pista sobre la niña, cuelgan carteles por toda la zona, pero no consiguen nada. Los policías estaban segurísimos de que tenían a la persona correcta, de que el padre de Michelle le había hecho algo a la niña porque no había pasado el polígrafo. Y el detective que lleva el caso de la desaparición de Michelle empieza a presionar al padre para que confiese. Clark Dorr, más adelante, en un testimonio que él da para la televisión, cuenta que era exactamente lo que este policía le decía. Usted ha hecho algo. Sé que usted le ha hecho algo a Michelle y vamos a encontrar su cuerpo y cuando lo encontremos le arrestaré. Tiene que confesar. Después de unos cuantos días de interrogatorio y presión, Clark Dorr confiesa haber matado a su hija. Y en 3 ocasiones diferentes dio distintos testimonios, dando 3 lugares diferentes donde supuestamente había enterrado a su hija. Uno de esos sitios era un sótano que había en casa de Clark Dorr y otro era la tumba del padre de Clark, en el cementerio de Washington. La policía registró el sótano de su casa, pero no encontraron nada. También registraron el cementerio donde estaba enterrado el padre de Clark y tampoco encontraron nada. Entre la presión de la policía, la culpabilidad y la pena que sentía por su hija, Clark Dorr colapsó. Tuvo que ingresar de manera voluntaria en un hospital local porque creía que la televisión le hablaba y que él tenía poderes para encontrar a Michelle y devolverle la vida. Perdió la cabeza y sufría de alucinaciones. Le llegaron a tener sedado 3 días
y poco después le dieron el alta. Nada más salir, le dijo a la prensa que él jamás había confesado, que su declaración había sido tergiversada por la policía y que él no era el culpable. Para demostrar esto que decía, volvió a pedir una prueba de polígrafo, pero esta vez sí la pasó. Y en ese momento que él pasa la prueba del polígrafo y por primera vez en toda la investigación, la policía se plantea que quizás haya otro sospechoso, que quizás haya otro culpable, que quizás no fue el padre. Esto pasa en muchas ocasiones, que la policía se obceca con alguna persona, se obceca con algún sospechoso y en vez de intentar que las pruebas lleven al sospechoso, hacen que el sospechoso llegue a las pruebas. Es decir, todo lo que van encontrando intentan ligarlo de alguna manera a la persona que tienen ahí retenida como sospechoso, en vez de utilizar esas pruebas para encontrar realmente al culpable y no intentar que esas pruebas casen de alguna manera como un puzzle con la persona que a ellos les interesa. Llegaron a pasar años sin que la policía consiguiera absolutamente nada. Y como no conseguían nada, seguían con el pensamiento de que el culpable era Carl Dorr, su padre, pero como no tenían pruebas suficientes, no podían arrestarle. Y 6 años después de la desaparición de Michelle Dorr, ocurre un asesinato que lo cambia absolutamente todo. El 18 de octubre de 1992, Laura Hautling, de 23 años, fue asesinada. Laura estaba graduada por Harvard y vivía a pocos kilómetros de Michelle y Carl Dorr. Fue apuñalada con un cuchillo de cocina en su dormitorio mientras dormía y también fue asfixiada con su almohada. Su asesino había dejado la habitación impoluta, limpió todo a conciencia, pero encontraron en el cepillo de pelo de Laura un cabello muy raro. No era humano, era de una peluca. El jardinero, que trabajaba para la familia de Laura, Hayden Clark, de 30 años, era un conocido travesti, por lo que la policía enseguida se fijó en él. Pero ¿quién era este jardinero? ¿Quién era Hayden Clark? Hayden Clark era el segundo de 4 hermanos. Nació y creció en Troy, Nueva York, el 31 de julio de 1952. Su hermano, Bradfield Clark, estranguló a una mujer en California y después se comió parte de su cuerpo. Los padres de Hayden Clark eran alcohólicos y a menudo se peleaban delante de sus hijos. La madre le vestía con ropa de niña cuando estaba borracha y su padre se suicidó. En su adolescencia torturó y mató a las mascotas de los niños que le acosaban en el colegio. Se alistó en la Marina de Estados Unidos y ejerció como chef. Estuvo allí unos cuantos años hasta que tuvo que darse de baja porque le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Fue arrestado en varias ocasiones por pequeños robos y se quedó en la calle, era indigente, hasta que uno de sus hermanos le acogió en su casa. ¿Quién era el hermano que le acogió en su casa? Más adelante lo vamos a saber. Ahora vamos a seguir con la investigación. Cuando la policía analiza el pelo de peluca que encuentran en el cepillo de Laura, coincide con el pelo de una de las pelucas de Hayden Clark. La policía creía que después de matar a Laura, se vistió de mujer y se puso una de sus pelucas. Y evidentemente debió de cepillar esa peluca y por eso quedó ese pelo ahí. Vestido de mujer, abandonó la casa de Laura sin levantar ningún tipo de sospechas. Le llevan a juicio y le condenan a cadena perpetua. Después del juicio y la condena, la policía empieza a caer de que les suena mucho el apellido Clark, de que les suena el nombre de Hayden Clark. Y recuerdan que fue una de las personas con las que hablaron en el caso de Michelle Dorr, que vivía a 2 casas de la niña. Era la casa donde vivía la amiguita de Michelle Dorr. Así que empiezan a presionar a Hayden Clark con la desaparición de Michelle. Él era el hermano del padre de la amiguita de Michelle. Y en el momento de la desaparición de Michelle, él estaba solo en la casa familiar, porque su hermano y su mujer, junto con sus hijos, habían dejado la casa para que él pudiera recoger sus cosas y se fuera, porque le habían echado supuestamente por conductas indecorosas con los niños. Cuando están a solas con él y le empiezan a preguntar por Michelle Dorr, la actitud de él cambia, empieza a ponerse nervioso, empieza a moverse mucho en la silla y se pone tan mal que se tiene que ir a la enfermería. La policía, años atrás, cuando habló con él por primera vez, no le tuvieron en cuenta a pesar de que les pareció bastante rara su forma de expresarse o las cosas que decía, primero por su trastorno mental y segundo porque ellos estaban obsesionados
con que el culpable era Carl Dor y le descartaron. Durante los interrogatorios que tuvieron con él sobre el caso de Michelle, él nunca dijo nada. No consiguieron absolutamente nada, pero por suerte en la cárcel se hizo amigo de su compañero de celda. Y el compañero de celda, cuando ya se ganó su confianza, un día le preguntó por qué le había hecho eso a Michelle. A lo que él respondió: yo nunca quise hacerlo. El compañero acto seguido habla con la policía y les dice que Hayden Clark le ha confesado que mató a la niña y que lo hizo en una de las habitaciones más pequeñas de la casa de su hermano. La policía se desplaza inmediatamente a la casa donde vivía antes la familia Clark, pero han pasado 10 años y la casa ha pasado por varias personas, por varias familias. Aún así, van hasta la casa, van a la habitación en concreto donde dice él haber matado a Michelle, y la habitación, el suelo no tiene ni moqueta ni alfombra, pero el suelo está acuchillado, se ve que está acuchillado y barnizado en varias ocasiones, lo que hizo que si había pruebas de sangre desaparecieran. Aún así, la policía utiliza el luminol, un producto que brilla al contacto con el hierro de la sangre. Rocían todo el suelo con este producto y se observa un débil brillo por las juntas de la tarima. Se ven largas rayas luminosas entre las tablillas de madera. Así que desmontan el suelo entero de la habitación para analizarlo. La científica forense Susan Ballow utilizó un bastoncillo de algodón para limpiar los lados de las juntas de cada tabla de madera. Enjuagó los bastoncillos en fenoltadeína y después con peróxido de hidrógeno, y se pusieron morados 2 pequeñas zonas, lo que demostró que había sangre, pero la muestra no era suficientemente grande para sacar un ADN. Así que deciden hacer una prueba mitocondrial de ADN. Las mitocondrias se encuentran fuera del núcleo de la célula y se transmiten por los genes de madre a hijos. No es una prueba tan decisiva como una prueba nuclear, pero se puede utilizar como identificación. El ADN mitocondrial del ADN que había entre las ranuras de la madera coincidían con el ADN mitocondrial de la madre de Michelle, por lo que se dio por hecho que la sangre era de Michelle, porque su madre nunca estuvo en esa casa. La fiscal pensó que Hayden Clark se deshizo del cuerpo de la niña en una de las bolsas que estaba utilizando para su mudanza, y por eso no levantó sospechas. Por el crimen de Michelle Dor, fue condenado a una segunda cadena perpetua. Poco después de su condena, llevó a la policía hasta el lugar exacto donde había enterrado el cuerpo de Michelle, a unos 20 kilómetros de su casa. El padre de Michelle, Carl Dor, rehizo su vida, pero siempre guardó las cartas de Michelle y un dibujo de ella que le hizo unos días antes de desaparecer. Bueno, y hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, espero que no lo conocierais, y si es así, que lo conocierais, espero haber aportado un poco más de información a la que ya teníais vosotros. Yo, como siempre, os animo a que dejéis aquí vuestra opinión, vuestro comentario si os apetece. A mí me encanta leerlos y me encanta saber vuestras opiniones. Y por lo demás, os voy dejando como siempre la triada: carita para suscribiros, campanita para que lleguen todas las notificaciones y el dedito arriba si os ha gustado el vídeo. Por lo demás, os dejo un poquito más de contenido, algún vídeo, alguna lista de reproducción por si queréis seguir por estos lares. Y yo me despido y nos vemos en el siguiente caso. Chao.